Dicen que la familia es lo único que siempre se queda contigo, aunque no quieras, aunque te haga daño, aunque te persiga hasta el final. Esta historia no trata de una casa embrujada, trata de una familia que aprendió a vivir con lo que hay dentro. Mi padre murió un martes en infarto. Así dijeron. Yo sentí su ausencia como un hueco frío en el pecho, pero no por la razón que todos pensaban. En mi interior, una parte de mí respiró con alivio, creyendo que la opresión que sentí durante toda mi infancia por fin se había ido con el ané. A los 3 días, el abogado nos reunió en su despacho austero y polvoriento. Mi madre, mi hermana y yo, sentados en sillas incómodas, esperando el veredicto final de una vida de trabajo. No dejó dinero, ni un céntimo, no dejó propiedades, excepto la casa donde crecimos, esa estructura de madera oscura que siempre pareció observarnos desde sus ventanas vacías. La herencia es obligatoria, dijo el abogado, ajustándose las gafas y mirando unos papeles que parecían antiguos, como si hubiesen pasado por las manos de mi abuelo y del padre de mi abuelo. Es un fideicomiso familiar, irrevocable. Si uno renuncia, todos pierden el derecho a la propiedad. Mi hermana, siempre la más sensible, empezó a llorar en silencio. Su sueño de vender y escapar a la ciudad se desvanecía a mi madre. No dijo nada. Su rostro era una máscara de resignación, una calma que me heló la sangre. Yo sentí algo peor que la decepción, el regreso de ese alivio efímero, ahora convertido en una punzada de terror. Pensé que con la muerte de mi padre, todo había terminado, pero al escuchar esas palabras, supe, con una certeza horrible, que apenas estaba comenzando. Nos mudamos de vuelta a la casa, ese mismo fin de semana. El aire adentro era denso. Olía a polvo, a madera vieja y a algo más, a recuerdos estancados. La primera noche, mientras desempaquetábamos cajas llenas de fantasmas, mi madre nos sentó en la cocina, la misma cocina donde nos preparaba el desayuno, donde curaba nuestras rodillas raspadas. Apagó la luz del techo, dejando la habitación en una penumbra casi total. Luego, encendió una pequeña vela en el centro de la mesa. La llama tembló, proyectando sombras alargadas y danzantes sobre las paredes. Ya es momento de que lo sepan, dijo con una voz tan baja que apenas era un murmullo. Nos contó que la casa nunca estuvo vacía, que algo había nacido entre esas paredes mucho antes que nosotros, y que nunca se había ido. No es malo, susurró, y sus ojos se clavaron en la llama. Solo necesita cuidado. Necesita compañía. Explicó que mi padre lo había cuidado durante todos estos años, y que mi abuelo lo había hecho antes que él, y su padre antes que él. Una línea ininterrumpida de guardianes. La tarea, el deber, pasaba de generación en generación. Ahora nos tocaba a nosotros. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Mi hermana dejó de respirar por un segundo. Yo solo podía pensar en todas las noches que pasé de niño, escuchando susurros en las paredes, convencido de que estaba volviéndome loco. No era mi imaginación, era el secreto familiar. Poco a poco, empezamos a notarlo. Al principio, eran cosas sutiles, casi imperceptibles, que podías atribuir al viento o a la vejez de la construcción, pero pronto se volvieron innegables. Las paredes a veces parecían latir, un pulso lento y profundo, que sentíamos más en el pecho que en los oídos, especialmente por la noche. El suelo de madera del pasillo de arriba se sentía tibio al tacto. Incluso en las mañanas más frías, las puertas de las habitaciones se abrían solas, con una lentitud exasperante, pero solo cuando discutíamos. Era como si la casa reaccionara a nuestra discordia, como si se alimentara de ella. Una tarde, mi hermana y yo tuvimos una pelea terrible. Ella gritó que no aguantaba más, que se iba a ir, que renunciaba a todo. En ese instante, toda la casa crujió violentamente. Un sonido agudo y doloroso, como si un hueso gigante se estuviera rompiendo. Mi madre salió de su cuarto y nos miró con reproche. No le hables así, susurró, pero no nos miraba a nosotros. Miraba las paredes. Y luego,
estaba esa habitación, al final del pasillo del segundo piso. La puerta siempre estaba cerrada con llave. Desde niños, teníamos prohibido acercarnos. ¿Qué hay dentro?, pregunté una noche. Mi madre se limitó a responder, sin levantar la vista de su tejido: ahí duerme. La verdad completa, la parte más monstruosa del secreto, salió a la luz durante una madrugada de tormenta. Los truenos sacudían la casa y yo no podía dormir. Bajé a la cocina y encontré a mi madre sentada en la oscuridad, con la misma vela de la primera noche. Me senté frente a ella y, sin que yo preguntara nada, comenzó a hablar. Me confesó que la cosa que vivía dentro de la casa no se alimentaba de comida, ni de agua, se alimentaba de amor. Del amor familiar, de los lazos que nos unían. Se nutría de las discusiones que reprimíamos para mantener la paz, de los rencores que no decíamos en voz alta, de los sueños sacrificados en nombre de la familia. Cada generación, para mantenerla calmada, para mantenerla satisfecha, debía entregarle a alguien que amara demasiado a la familia, alguien dispuesto a un sacrificio silencioso y absoluto. Y entonces lo entendí todo. Mi padre no había muerto de un infarto, había entregado, se quedó con eso, para protegernos a nosotros, para darnos unos años más de paz. Pero el tiempo se había acabado. Ahora la casa tenía hambre otra vez, y sentía su mirada, no con ojos, sino con cada rincón de la estructura. Nos miraba a los tres, esperando. Pasaron las semanas en una tensión insoportable. Cada crujido, cada suspiro de la casa era un recordatorio de la elección que se cernía sobre nosotros. ¿Quién sería el siguiente? Mi hermana, que anhelaba una vida que nunca tendría. Yo, que siempre resentí esta carga. O mi madre, que ya lo había perdido todo una vez. La respuesta llegó una noche sin luna. Estábamos sentados en el salón, fingiendo leer, fingiendo vivir. De repente, mi madre cerró su libro con delicadeza. Se levantó con una calma que me pareció sobrenatural. «Es mi turno», dijo, su voz tranquila, sin un ápice de miedo. En ese momento, un temblor profundo recorrió la casa, un estremecimiento de anticipación. «Siempre ha sido así», continuó, mirándonos a mi hermana y a mí. «Es nuestro deber. Lo hacemos por amor». Caminó hacia las escaleras y nosotros la seguimos en un trance de horror y fascinación. Al llegar al final del pasillo, la puerta de la habitación prohibida se abrió sola, lentamente, revelando una oscuridad total, más densa que cualquier noche. De su interior emanó un sonido gutural, como una respiración profunda y antigua. Antes de cruzar el umbral, mi madre se volteó. Una última lágrima rodó por su mejilla. «Cuando tengan hijos, no les digan nada, déjenlos ser felices, mientras puedan». Y entonces entró. La puerta se cerró con un golpe seco, y la casa suspiró, un sonido largo y satisfecho, que vibró hasta nuestros huesos. Esa noche cenamos en silencio. La comida no tenía sabor. La casa, por primera vez en meses, estaba completamente en calma, quieta, satisfecha. El pulso en las paredes se había detenido. El aire ya no se sentía pesado. En medio del silencio, mi hermana levantó la vista y me miró a través de la mesa. En sus ojos no vi solo dolor, sino también una comprensión terrible, la misma que seguro se reflejaba en los míos. No necesitábamos decir nada. Ambos sabíamos que esto no era el final. Era solo una tregua. Algún día, dentro de muchos años, cuando el hambre regresara, nos tocará a nosotros tomar la misma decisión. Porque la familia no se abandona. La familia se cuida, la familia se alimenta. Y esta casa todavía tiene hambre.